Pero también puede haber obligaciones extracontractuales que nacen más allá del contrato o después del contrato. Alguien comete un daño, está obligado a indemnizar. Y el daño debe ser indemnizado con el lucro cesante, lo que yo he dejado de percibir durante un tiempo. Con el daño emergente, lo que yo he dejado de percibir en el momento de la incidencia, de la emergencia. O el proyecto de vida, lo que yo iba a firmar un contrato internacional, millonario, pero salió una publicación que yo era un irresponsable, un indisciplinado. No pude celebrar entonces mi proyecto de vida. No he podido celebrar ese contrato que me iba a dar otro, iba a trabajar profesionalmente en otra entidad, otro equipo, etc. Entonces incluye los derechos, los bienes corporales y corporales, y ahora las obligaciones, las cargas. En el derecho patrimonial hereditario se establece que los herederos solamente asumen hasta el monto de la herencia. Claro, porque ¿qué sería, no? Mi causante se hereda, se gasta todo el patrimonio, se endeuda y yo voy a heredar deudas nada más. Puedo heredar deudas solamente hasta el monto de mi herencia. Cuando se acaba la herencia yo dejo de pagar, no pago más. Pero el patrimonio incluye los bienes corporales e incorporales, los derechos, las creaciones artísticas o propiedad intelectual y las obligaciones. Y Jocelyn habla de cargas. Y a mí me entró duda, ¿no? Porque el docente tiene que estar aprendiendo con los alumnos constantemente. Entonces, ¿por qué el código habla de gravámenes y por qué Jocelyn habla de cargas? Entonces la doctrina hace una distinción. Establece que la cargas es toda afectación sobre un bien. Y el gravamen, de acuerdo a los doctrinarios también, sí, es toda afectación de un bien. Pero esta afectación implica el cumplimiento de una obligación y que esta obligación esté garantizada. En caso de incumplimiento, el acreedor ejecuta el gravamen. Entonces, una hipoteca. El derecho real que consiste en dar en garantía un bien inmueble para el cumplimiento de una obligación es una hipoteca. Y si afecta un bien y el incumplimiento va a determinar el remate del bien para el pago de esa deuda, entonces es un gravamen. La garantía mobiliaria, antes llamada prenda, consiste en dar en garantía un bien mueble. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. La garantía prendaria o garantía mobiliaria. Entonces, si en caso de incumplimiento, se ejecuta la garantía mobiliaria para hacerse pago al acreedor. Entonces, un gravamen. Ejemplo de carga. Hay cargas técnicas. No hay ejecución de un gravamen. Cuando yo construyo un inmueble, ustedes saben que el predio incluye el suelo, el sobresuelo y el subsuelo. Pero tienen que respetar el derecho de propiedad, tiene limitaciones y restricciones, ¿no es cierto? Entonces hay restricciones, hay limitaciones de carácter vecinal o municipal, que establece que en determinados lugares, por la calidad del terreno, no se puede construir más de 5 pisos. Pero como sale una ley en el año 99, ley 27157, ley de regularización de edificaciones, de propiedad común y propiedad exclusiva, que me faculta a regularizar esa construcción indebida que no ha cumplido con las obligaciones técnicas municipales. Pues ya la construí, tengo que regularizarla. La ley 27157
de julio del año 99 faculta a los titulares de los predios de viviendas construidas sin cumplir los reglamentos de construcciones a regularizarlas. Pero de repente construí en una zona que estaba destinada a estacionamientos o a la zona de retiro, o construir más allá de la zonificación en esa urbanización, La Molina, R3, no se puede construir más de 4 pisos, pero ya lo construí. Entonces voy a constituir una carga técnica para regularizar, así es la norma. ¿Por qué no es un gravamen? Porque simplemente es un compromiso en caso necesario, en caso de necesidad. La municipalidad puede obligarme a demoler esa zona de retiro. O seguir muy lejos, ustedes conocen el lóbulo de Miraflores. Está el Haití, Cine Pacífico, el Haití, y al frente está la tiendecita blanca. Dentro de la tiendecita blanca hay una zona de retiro, y hay mesas, hay construcción. La tiendecita blanca, cuyos dueños son los señores Bachman, han constituido una obligación de hacer a favor de la municipalidad de Miraflores. Pero han constituido una carga técnica. Cuando la municipalidad de Miraflores necesite esa zona que le corresponde, le obliga al señor Bachman, le envía una carta y él tiene que demoler esa área que ha construido. Entonces, es una obligación administrativa, no hay ejecución, no hay gravamen. Esa es la diferencia. Pero las cargas y los gravámenes están incluidas dentro del patrimonio. Otro término en nuestra legislación, o otra institución también aplicada, es la constitución del patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar para nuestra legislación? Se establece claramente en el Código Civil que el patrimonio familiar es aquel predio que sirve de morada a una familia. Aquel predio destinado a casa habitación de una familia. Y como la familia es la célula fundamental de la sociedad y el Estado, entonces se puede constituir patrimonio familiar. ¿Para qué se constituye el patrimonio familiar? Para poner un paraguas de protección al predio destinado a casa habitación que sirve de morada a la familia, porque la familia es lo fundamental en un Estado, y más defendido o protegido por nuestra Constitución. Entonces, si yo soy empresario, el empresario invierte y arriesga su capital. ¿Para qué? Para generar utilidades. Pero en caso de riesgo, como hay obligaciones contractuales o extracontractuales, ponen en riesgo el bien destinado a casa habitación. Entonces yo puedo, en primer lugar, afectar o proteger un bien destinado a casa, convertirlo en constitución, ejercer o constituir un patrimonio familiar de ese bien, de ese predio, a través del Poder Judicial o también otra vez a través del notario. La constitución del patrimonio familiar se puede realizar vía judicial o en sede notarial. ¿Qué requisitos se requieren para constituir el patrimonio familiar? En primer lugar, acreditar que ese bien esté destinado a casa habitación y que sirva de morada. ¿Quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Los titulares. Si yo soy titular y soy felizmente casado, puedo constituir el patrimonio familiar. Pero si yo soy soltero, he adquirido el bien, pero después me he casado, también puedo constituir porque soy el titular. Entonces, el requisito número 1, que el predio, el inmueble esté destinado a casa habitación. Y solamente se puede constituir patrimonio familiar respecto a los predios, inmuebles. ¿Alguien por ahí quiso hacer una constitución de un bien mueble? No, no procede, solamente de predios, de inmuebles. Ya hemos dicho que es un predio, ¿no? En segundo lugar, que ese bien esté destinado, que sirva de morada
como casa habitación para la familia. Por jurisprudencia de la Corte Suprema se incluye 2 estacionamientos, porque en el entendido que los autos ahora son elementos necesarios de movilización. Entonces se incluye 2 estacionamientos. O sea, puede ser un inmueble con su partida electrónica registral y sus estacionamientos. Entonces ya serían 3 inmuebles. El principal destinado a casa habitación. ¿Qué otros requisitos formales se requiere? Que el inmueble no esté grabado, que no tenga cargas, es decir, que no tenga gravámenes ni cargas. ¿Cómo se acredita que el inmueble no tiene cargas ni gravámenes? A través de un certificado, valga la redundancia, de gravámenes, que se solicita en la oficina registral donde consta la inscripción del inmueble, del predio, o en las unidades receptoras, porque ahora ustedes han visto que el registro público tiene unidades receptoras en Los Olivos, en San Juan de Miraflores, en Benavides Miraflores, en Petri Park Miraflores, etc. Ya no necesitan ir hasta el hospital del empleado, Revalidati, para sacar su certificado de gravamen. Con el certificado de gravamen puedo acreditar que ese bien no tiene cargas ni gravámenes. Y debo declarar que no tengo deudas. Presentada la demanda de constitución de patrimonio familiar, transcurrido 15 días hábiles desde la última publicación, solamente se hace una publicación en el peruano y otra en un diario de mayor circulación, y supletoriamente se aplica el Código Procesal Civil. En caso de que no exista diario oficial del peruano, se puede insertar los avisos en el diario encargado de los avisos judiciales. En caso de que no exista diario de inserto de avisos judiciales, hasta se puede notificar o se puede comunicar o se puede extender los edictos o hacer los edictos por radiodifusión. Entonces sí se puede constituir patrimonio familiar a nivel nacional. ¿Quién es competente? El juez del lugar donde está ubicado el predio. Si lo hago en vía notarial, ¿quién es competente? El notario del lugar, de la provincia donde está ubicado el inmueble, porque la competencia notarial es provincial. Uno postula notario a un distrito, pero su competencia es a nivel, para efectos de constitución de patrimonio familiar o asuntos no contenciosos, su competencia es provincial. Por ejemplo, un notario de Lima no puede constituir patrimonio familiar de un inmueble que está en el Callao. Lo del Callao que se queden allá. Entonces, una vez que se hacen las publicaciones, se cuentan 15 días hábiles y el notario o el juez expide la sentencia y el notario extiende el acta de constitución de patrimonio familiar y se inscribe en el registro de predios. ¿Y para qué sirve? Es el paraguas de protección, para que nadie pueda embargar ese bien. Entonces, una vez que se inscribe la constitución de patrimonio familiar, el empresario puede arriesgarnos. Va a poner en riesgo el capital, el patrimonio de su empresa. Entonces ya conocimos la constitución de patrimonio familiar. El patrimonio empresarial, las empresas. Cuando la persona jurídica o la empresa, que es una persona jurídica, porque hay personas jurídicas que tienen carácter fin de lucro y sin fines de lucro. ¿Cómo se determina el fin de lucro en una persona jurídica? Cuando el ingreso, las utilidades se reparten entre los socios o asociados. Cuando ustedes vean que hay ingresos, utilidades, y se reparten a favor del bolsillo de los asociados, entonces están lucrando. En una asociación, por ejemplo, cuando hay ingresos, porque hay asociaciones que tienen muchos ingresos y tienen un buen patrimonio social, pero las utilidades, las ganancias, o sea, la diferencia entre ingreso bruto y el ingreso neto, no se reparten entre los asociados en una asociación, en una persona jurídica denominada asociación, sino se destina a los fines de la persona jurídica.
En cambio, en una sociedad, una persona jurídica, societaria, las utilidades, las ganancias se reparten entre los socios. Y el patrimonio social lo constituye no solo el capital que se aporta al momento de constituir, porque nosotros sabemos que al constituir una persona jurídica societaria puede aportarse bienes, muebles o inmuebles. Puede aportarse un derecho de autor en una persona jurídica societaria. Puede aportarse una marca como derecho real. ¿La propiedad intelectual de la canción Mariposa Traicionera se puede aportar en una empresa? Sí se puede aportar siempre y cuando tenga valorización que se hace ante el gerente. El gerente recepciona los aportes, porque se acepta todo tipo de bienes con contenido patrimonial, pero tiene que hacerse una valorización de esa pericia, una pericia valorativa que se adjunta y que recepciona el gerente. Ese es el aporte del capital. Pero de repente la empresa adquiere bienes, compra un inmueble y no lo incorpora al capital. Pero por el concepto que hemos desarrollado, todos los bienes, derechos y obligaciones que tenga una persona, un titular, constituye patrimonio. Entonces, si esa persona jurídica puede tener capital de 100 soles o 1000 soles, pero compra un inmueble de $1.000.000, entonces el patrimonio es $1.000.000 más esos 100 soles. Y el capital es 100 soles, lo que aparece inscrito como capital en el registro público. El patrimonio es todos los derechos. Si la persona jurídica crea un know-how, también lo incorpora al patrimonio. Bienes, muebles, inmuebles, derechos y obligaciones. Entonces ya sabemos que el patrimonio social incluye el capital y cualquier otro derecho, bien que esté a nombre de la persona jurídica. Bueno, creo que sobre el tema patrimonial hemos desarrollado lo importante, ¿no? Lo trascendente. Si hay alguna pregunta, a ver, para poder compartirla. A ver, dígame, señorita. No le entendí cuál era la diferencia entre la carga y el gravamen. Ya, correcto, muy bien. La carga, las dos son afectaciones, pero el gravamen es una afectación que se origina por el incumplimiento, en caso que se va a ejecutar por el incumplimiento de una obligación y debe ser constituida. Entonces, el gravamen es la afectación de un bien que debe ser previamente constituido, que garantiza el cumplimiento de una obligación y que en caso de incumplimiento el acreedor ejecuta el bien, remata el bien para hacerse pago. En cambio, la carga, que puede ser carga técnica, no garantiza ninguna obligación. Es la afectación del bien, pero en caso de incumplimiento el acreedor no puede ejecutar, no puede rematar el bien. ¿Cómo se constituye un gravamen? De acuerdo a la teoría del acto jurídico, sabemos que el acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria o mobiliaria es un acto jurídico ad solemnitatem. ¿Qué implica o qué se entiende por acto jurídico ad solemnitatem? Se entiende que para que exista tiene que cumplir cierta formalidad. ¿Qué formalidad se requiere para constituir una garantía mobiliaria o una garantía hipotecaria? En primer lugar, que la constitución de garantía conste por escritura pública y que esté inscrito en registro público bajo sanción de nulidad. Entonces, los gravámenes nacen como consecuencia de un acto jurídico ad solemnitatem, formal. En caso de incumplimiento, el acreedor puede ejecutar ese gravamen, puede rematar el bien y hacerse pago. En cambio, la carga puede ser administrativa, puede ser técnica. En caso de incumplimiento no se puede ejecutar, no se puede rematar el bien. Y a veces se confunde, ¿no? Porque hay una carga técnica
Y al momento de hacer la tasación, los bancos desvalorizan el bien, como si se tratara de un gravamen. Por eso yo Serral decía que las cargas también están incluidas dentro del patrimonio. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, caballero. Sí, sobre la sucesión intestada, que la persona es declarada indigna, es un heredero que lo declaran indigno, por, digamos, no sé si me lo podía explicar. Ya, muy bien. Nosotros hemos dicho que hay patrimonio hereditario también, y así nace, ¿no? Porque heredaba el pater familis, de ahí nace patrimonio, porque es el patriarca, el pater. Entonces, cuando hay una sucesión intestada es cuando no hay testamento. Y si no hay testamento, por eso se pone intestada, sin testamento. Y si no hay testamento, los herederos tienen que interponer una demanda judicial de solicitud o demanda de sucesión intestada. O pueden presentar una solicitud como asunto no contencioso en la vía notarial de sucesión intestada. Pero en el caso de otorgamiento de testamento, ¿cómo es que se declara indigno a alguien? Uno de los herederos de repente interpone o quiere cometer homicidio contra su causante. ¿Qué le voy a dejar en el testamento? ¿Cómo lo voy a dejar bien es alguien que me quiere matar? Un hijo, ¿no? Si es un precepto bíblico que los hijos no pueden jugar a los padres, y mucho más razón si lo van a matar. Si contratan a un sicario para que me maten, no merece ni siquiera, la ley divina lo sanciona, los hombres peor. La declaración de indigno la hace el testador en el testamento. Declaro indigno a mi hijo, que es heredero, por tales motivos, porque se tuvo tal conducta, y ni siquiera tiene que haber una sentencia al respecto. Él lo declara. O me interpuso, yo puse el inmueble, uno de mis inmuebles, a su nombre, como pasó con el señor Sofocleto. Le puso los inmuebles a nombre de su hijo y su hijo lo desalojó judicialmente. Y él lo declaró indigno en su testamento. Claro, ¿cómo me va a interponer una demanda de desalojo si sabe que es mi patrimonio? Que yo soy el pater familis. Entonces lo declaro indigno ¿para qué? Para que mi herencia se quede con la beneficencia pública, o lo puedo donar, pero lo declaro indigno, porque si no lo declaro indigno, él hereda de todas maneras, porque le corresponde por ser hijo del causante. ¿Alguna otra pregunta? Caballero, dígame. Buenos días. Con respecto a lo que tocó en un instante sobre el patrimonio autónomo, referente al patrimonio hereditario, ¿podría explicarme, por favor, sobre la segmentación del patrimonio? Muy bien. Por ejemplo, el Código Civil muy claramente establece, mejor dicho, que cómo se divide el patrimonio, ¿no? Si dentro de la masa hereditaria hay varios bienes inmuebles, entonces podemos poner fin a esta copropiedad de este patrimonio autónomo, judicial o extrajudicialmente. Judicialmente, si es que no nos ponemos de acuerdo todos los herederos, a pesar que a la cónyuge le corresponde el 50% de la masa hereditaria, de todos los bienes que existan, y del otro 50% la cónyuge recibe como hija, como si fuera una hija más. Entonces el Código Civil claramente, sabiamente ya estableció la repartición. Pero de repente no hay una proporción, se cree entre los herederos que no hay una división y partición equitativa, entonces yo puedo solicitarlo judicialmente y el juez va a discernir ese tema. Pero si verdaderamente hay 5 inmuebles y somos 5 herederos y están distribuidos de forma equitativa, entonces la universalidad de la herencia ya está segmentada. Hay predios que se pueden dividir sin necesidad de poner fin con otro documento, porque como hemos dicho, la copropiedad o la propiedad autónoma o el patrimonio autónomo se puede dividir judicial o extrajudicialmente. Si es extrajudicialmente nos ponemos de acuerdo. De repente un edificio que tiene 5 pisos y
tenemos 5 herederos, pero el del quinto piso es más chico, entonces le tenemos que compensar. El Código Civil es sabio al respecto, dice compensamos. Si somos 5 herederos, tenemos la misma proporción de la masa hereditaria, nos vamos a dividir un inmueble para cada uno, pero el inmueble que está en el quinto piso es más pequeño y además está en el quinto piso, tiene menor valor económico. Entonces la ley establece que nosotros tenemos que compensar ese desbalance patrimonial. Esa proporción es distinta, entonces compensamos con dinero. Porque si no, si nosotros hacemos una división y partición que no es equitativa, no es proporcional a lo que nos corresponde, de acuerdo al Código Civil de la masa hereditaria, el registrador automáticamente de oficio va a generar una hipoteca legal por la diferencia que él crea conveniente. O sea, no se puede dividir un inmueble de 10 pisos en forma desproporcionada. El registrador va a tener que constituir una hipoteca legal por la diferencia. ¿Por qué digo que es cementada? Porque antes se pensaba que el patrimonio era universal y que no se podía determinar una división y partición al respecto. Que todos se le daban todo, todos los bienes, los derechos, obligaciones. Ahora sí, se puede determinar. Si hay una obligación, una deuda, se puede dividir de acuerdo a lo que establece el Código Civil, a las leyes o a los artículos de sucesiones. Si hay bienes inmuebles que se pueden dividir, se divide. Si es indivisible, se puede hasta vender el inmueble y el producto de la venta se puede distribuir entre los integrantes del patrimonio autónomo. Se tiene que poner fin al patrimonio autónomo mediante una división y partición contractual voluntaria o puede ser una división y partición judicial. Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias por su atención.